Hoy vamos a hablar de una conexión secreta, una que es vital y que une dos gigantes de Sudamérica, la selva amazónica y el lago Titicaca. Vamos a descubrir cómo el latido de la selva mantiene vivo al lago y por qué ese pulso hoy está en grave peligro. A ver, imaginemos esto por un segundo. Si el planeta tuviera un tablero de control con luces de seguridad, ¿qué pensarían si les dijera que ya hemos encendido casi todas las alarmas? Pues la ciencia lo tiene claro, estamos operando fuera de la zona segura. Muy bien, entremos en materia. Para entender qué está pasando, primero hay que ver la foto completa, la magnitud de la crisis planetaria que estamos enfrentando. Resulta que la ciencia ha definido, 9 procesos naturales clave que mantienen a la Tierra estable y habitable para nosotros. Pensemos en ellos como los signos vitales del planeta, el ciclo del agua, el clima, la capa de ozono, ese tipo de cosas. Y acá es donde se encienden todas las alertas. De esos 9 procesos vitales, ya hemos rebasado el límite seguro en 7. Así como lo oyen, 7 de 9. Estamos operando en números rojos a escala global. Pero ojo, de todos esos, hay 2 que son como la columna vertebral de todo el sistema: la crisis climática y la biodiversidad. Si estos 2 pilares caen, arrastran a todo lo demás. Son literalmente el soporte de la vida como la conocemos. Bueno, ¿y todo esto cómo se aterriza en nuestra región? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues vamos a descubrir el papel, muchas veces invisible pero fundamental, que juega la Amazonía como el sistema que le da vida a todo el continente. Es que la escala de la Amazonía es inmensa. Hay que entender que no es solo un montón de árboles. Es literalmente un gigantesco motor biológico que funciona como una bomba de agua y regula el clima de Sudamérica entera. Estamos hablando de 400.000 millones de árboles. Es un número casi imposible de imaginar. Y cada uno de ellos funciona en equipo, como si fueran un solo organismo gigantesco que influye en cómo y dónde llueve en el continente. Y miren esta cifra: 20.000 millones de toneladas de agua. Esa es la cantidad que todos esos árboles liberan a la atmósfera, cada día. Para que se hagan una idea, es más agua de la que el propio río Amazonas vierte al océano. Todo este vapor de agua crea algo que es simplemente increíble, lo que se conoce como ríos voladores. Tal cual, son como unas autopistas de humedad que flotan en el cielo y que nacen en el corazón de la selva para viajar miles de kilómetros. ¿Y a dónde va toda esa agua? Bueno, acá lo vemos. Estas corrientes de vapor son responsables de hasta la mitad de la lluvia que cae en los Andes tropicales. Son básicamente las que llenan de agua regiones que están a miles de kilómetros, incluyendo nuestro lago sagrado, el Titicaca. La cosa es así de simple. Sin selva, las montañas no tienen agua. Pero claro, esta maquinaria de vida tan perfecta está en grave peligro. Y aquí es donde la historia se pone un poco más oscura, porque tenemos que hablar de una amenaza que podría detener este latido para siempre. A ver, ¿qué es un punto de inflexión? Es ese momento en que un sistema está tan dañado, tan herido, que ya no puede curarse solo. Es un cambio que ya no tiene vuelta atrás. Y en el caso de la Amazonía, significaría que se convierta irreversiblemente en una sabana seca. Y esto ya no es una hipótesis para el futuro, ¿eh? La ciencia nos dijo que el límite, la zona de peligro, estaba entre un 20 y un 25% de degradación. Bueno, la noticia es que hoy, en varias regiones, ya hemos llegado a un alarmante 30%. Ya cruzamos esa línea roja. Y esta frase de Fanny Cueiru Castro, que es la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, le pone un rostro humano a esta alerta. No estamos hablando de algo que va a pasar, sino de un peligro real ahora mismo para millones de personas. Pero no todo son malas noticias. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Una historia de esperanza, de resiliencia y dónde está la solución más clara que tenemos. Porque a pesar de todo el daño, hay un dato que es clave y que nos da esperanza. La mayor parte de la selva, un 70%, sigue en pie. Todavía hay muchísimo por defender. Entonces, ¿dónde está la clave para proteger ese 70%? Pues la solución más efectiva son los pueblos indígenas que viven ahí. Los datos no mienten. Sus territorios son los que tienen las tasas de deforestación más bajas de toda la región. Son, por mucho, los guardianes más efectivos del bosque. Y esto no es solo un concepto. Es una propuesta concreta. La iniciativa Amazonía por la Vida, impulsada por las propias organizaciones indígenas, tiene una meta muy ambiciosa pero necesaria: proteger el 80% de la Amazonía para el 2025.
Proteger ese 80% es, ni más ni menos, que asegurar el agua y la vida para todo el continente. Y esta es la cara humana de la solución. La lucha por la Amazonía no es algo abstracto, tiene que ver con personas, con sus derechos, con su cultura. Ellos son, en esencia, los escudos humanos que protegen a la selva. Ok, para que quede súper claro, vamos a cerrar con esta idea. Pensemos en la Amazonía como el gran corazón que bombea vida a toda Sudamérica. Y si ese corazón deja de latir, si su pulso se detiene por la deforestación, la sangre, que en este caso es el agua de los ríos voladores, deja de llegar a las partes altas del cuerpo, como los Andes, y el lago Titicaca simplemente se seca. Así que al final, esto no es solo un tema de ecología, es un tema de justicia climática. La pregunta que nos queda en el aire es, ¿vamos a defender a quienes defienden la vida de todo un continente?